El tema es factores de la transformación del relieve. ¿Ya? Y también lo que es la geósfera, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de la estructura interna de la Tierra, estamos hablando de tres partes, de tres componentes: corteza, manto y núcleo, ¿verdad? Ya, a ver, por el chat, ¿cuál es el elemento químico que abunda en la zona, en la estructura interna de la Tierra? El elemento químico que abunda, que predomina. Debe estar apareciendo ya en su pantalla. ¿Cuál es? Muy bien. Ángel dice, hierro, pues profesor, hierro, hierro. Correcto, así es. Ya. Entonces, para un mejor estudio, los geólogos han establecido zonas de límite, de transición, de cambio. Eso se llama las discontinuidades. Tenemos la discontinuidad de Mohorovičić, la discontinuidad de Repetti, la discontinuidad de Gutenberg, la discontinuidad de Charles Lemon. Pero, ¿qué son estas discontinuidades? Son zonas de límite, de transición entre una zona y la otra, entre una capa y la otra, entre una subcapa y la otra. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Ninguno? Correcto. Muy bien, te dice. Está claro, profesor, está claro. Muy bien. Para un mejor estudio se han establecido tres capas o tres estructuras. Tenemos corteza, conocido también con otro nombre, litósfera, o también oxiesfera. ¿Por qué creen que le llaman oxiesfera? Oxi, porque abunda, predomina qué elemento químico. ¿Cuál es el elemento químico que abunda, que predomina? Oxígeno. Muy bien, correcto, correcto. Claro, es el oxígeno, es el oxígeno. Ya le está dando la lectura. En esa zona se tiene menor temperatura, menor densidad y menor presión. Pero ¿cuánto es ese espesor? De aproximadamente de 5 a 60 kilómetros. Y ahí se encuentran las estructuras rocosas macizas tridimensionales llamadas las placas tectónicas. Y ahí tenemos la parte superficial llamada corteza, litósfera u oxiesfera. Ya, cial. Vamos capa por capa y luego subcapa por subcapa. Dentro de esa capa de la corteza litósfera tenemos dos subcapas. Una es cial. Al cial también se le conoce con el nombre de corteza continental. Corteza continental. Pero ¿cuál es la roca que abunda? Ya, a ver, en la secuencia es así. ¿Cuál es, profesor, esa secuencia? ¿Cuál es la secuencia? Mire, ya tenemos los elementos químicos. ¿Ya? Esos elementos químicos forman ¿qué? Forman a los minerales. ¿Está bien? Estos minerales forman ¿qué? Las rocas. Y las rocas están formando toda la superficie terrestre, es decir, los continentes. ¿Está bien? Y sobre los continentes, el hombre está realizando sus actividades geoeconómicas. Sobre los continentes, el hombre está realizando sus actividades geoeconómicas. Listo. Ya, a ver, a ver. Profesor, enmárcalo. A ver. En Celestito, profesor. Ya, miren. Listo. A ver, ¿cuáles serán los principales elementos químicos formadores de la estructura interna del planeta o de la Tierra? Tenemos hierro, silicio, aluminio, oxígeno. ¿Ya? ¿Están anotando, no? ¿Están anotando? ¿Sí? Hierro, silicio, aluminio, oxígeno. Claro, pues profesor, dice Thais, muy bien. A su vez,
elementos químicos van a formar los minerales. ¿Y cuáles son los minerales abundantes? Cuarzo, feldespato, mica y calcita. Cuarzo, feldespato, mica y calcita. Cuarzo, feldespato, mica y calcita. Y a su vez forman que a las rocas. Y las rocas están formando los bloques continentales. Ya, entonces la secuencia va de la siguiente manera. Ya, profesor, ahora pásalo con rojito, rojo, red, mira, elementos químicos, los minerales, las rocas, los continentes, y así. Y sobre los continentes, nosotros estamos desarrollando nuestras actividades geoeconómicas. Ya, ahí está. Entonces me dirán, profesor, debajo de las zonas compactas que se llama suelo, subsuelo, encontramos rocas, así es. Y esas rocas están formadas por minerales, correcto. Y esos minerales por elementos químicos, así es. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Por favor, escriban, escriban, escriban. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, tres estructuras, ¿no es cierto? Corteza, manto y núcleo. En la corteza, a su vez, tenemos dos subcapacial. Se conoce también como corteza continental. Esto es la parte superficial, lo que tú observas. Lo que tú observas. ¿Ya? La meseta de Collao, la pampa de Olmos, la cuenca del río Ucayali, el pongo de Manseriche, en fin. Todo lo que tú observas, eso es cial o corteza continental. Pero ¿cuál es la roca que abunda? A ver, si están observando ahí la diapositiva, ¿cuál es la roca que abunda? Ya, a ver, muy bien. Granito, granito, correcto, el granito. Es una zona con menor densidad y menor temperatura. Y en esta zona también está el gradiente geotérmico. ¿Qué es el gradiente geotérmico? Ese gradiente es el incremento de qué? De la temperatura. ¿A razón de cuánto? 1 grado centígrado por cada 33 metros aproximadamente. ¿Ya? A ver, si se hace un orificio, una excavación minera de unos 100 metros, la temperatura ¿en cuánto va a aumentar? Si se hace una excavación minera de 100 metros, la temperatura ¿en cuánto se va a incrementar? Muy bien, Cusihuamán, claro, en 3 grados, porque cada 33 metros es aproximadamente 1 grado, y a eso se llama gradiente geotérmica o simplemente gradiente térmica, ¿ya? Están anotando, ¿no? Porque no todo está en las diapositivas. Ya, correcto. Hagan una captura de imagen o una foto y continuamos. Listo, correcto, muy bien. Bueno, ahí sí, 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 no, 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 voy a borrar todo. Listo, eso es, ¿ve? Este hermoso valle andino, eso es el Cial. Otro profesor, ahí está, mira. Imaginariamente ahora estamos en el continente asiático y esto es el Himalaya, el Everest. Sí, profesor, pasa la diapositiva, mucho frío, dice. Ya, mire, todo ello es el cielo, todo lo que tú observas, el fondo del río. ¿Cuánto calcula más o menos la profundidad del cauce de ese río?
100 metros, 200 metros. ¿Cuánto calculan más o menos? ¿Observan bien la imagen? ¿Cuánto? A ver, Ángel dice, profesor, medio metro, pues será 50 o 60 centímetros, correcto. Sabemos que en esta temporada, ya a partir de los meses de mayo, junio, julio, estamos agosto, estamos en la temporada de estiaje o vaciante, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la temperatura disminuye drásticamente en horas de la noche, de la madrugada, pero hay poca precipitación y es por eso que el caudal disminuye. En los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, ya se habla de avenida, crecida o creciente. Ahora estamos en temporada de estiaje o vaciante. Muy bien. Y ese fondo, eso también es parte del cial. Y ahí vas a encontrar piedras casi redondas. Comúnmente se dice piedra, pero normal es llamarlo fragmento rocoso. Es lo mismo, ¿ya? Se llaman específicamente cantos rodados. ¿Por qué cantos rodados? Porque esas piedras tienen la forma casi esférica, parecido a una elipse. Algunos de repente que han estado en la zona andina y hasta se han bañado en los ríos, saben que encuentran piedras casi redondas. Eso se llama los cantos rodados. Y todo eso forma parte del cial. Ahora estamos en el altiplano peruano-boliviano. El fondo de este lago también es el cial. ¿Cuánto calcula más o menos la profundidad? 270, 280. No, es un poco más. 270, 280 metros. Ya, bien. Eso también es el fondo. El fondo, eso es parte del cial. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, ustedes pongan ejemplos de cial. Algunos dicen, profesor, yo en estos momentos estoy en la cuenca del río Cayali. Me estoy bañando y estoy haciéndole competencia al paiche, profesor. Tengo en mi mano varias palometas y estoy siguiendo la clase por Zoom desde la zona de Contamano, Contamaná. Ya, muy bien. ¿Y esa zona también será parte del cielo o no? Claro, muy bien, Cusigüamán, correcto. Otro alumno por interno me dice, profesor, en estos momentos yo me encuentro en el callejón de Guaylas, que lo conocen también como la Suiza peruana, próximo a la laguna de Yanganuco. Estoy en una caminata, muy bien. Y esa zona también forma parte del cielo o no. Muy bien. Ya, la otra zona que no se observa, porque está a unos 4, 5, tal vez 10 o 15 kilómetros de profundidad, se llama la corteza oceánica, conocido también como cima. Sirve de base, de soporte a los océanos, los continentes. ¿Y cuál es la roca que predomina? La que abunda, la que predomina, la que abunda. ¿Cuál es? Muy bien, correcto, correcto. Basalto, 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 muy bien. Y ahí se encuentran las estructuras rocosas macizas tridimensionales, conocido con el nombre de las placas tectónicas. Placas tectónicas. Placas tectónicas. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es el fondo de los océanos? Mire, mire, mire. Mire, por favor, el fondo de los océanos. A ver, voy a remarcarlo en este caso, ¿ya? Con marrón. Ya, miren, la zona de poca profundidad, ¿cómo se llama? Zócalo o plataforma. Pero en algunos casos hay ciertas elevaciones que cuando esa elevación pasa el nivel del mar, es considerado como una isla. La isla de San Lorenzo, la más extensa de nuestro mar. La isla de Groenlandia, la más extensa a nivel mundial. Esto es la parte del zócalo o plataforma, con poca profundidad que llega casi hasta unos 200 metros. Un poco más, un poco menos, es algo referencial. Ahora viene un declive con fuerte pendiente. El relieve es casi vertical. Se conoce con el nombre de talud o zona batial. Talud o zona batial. Y de ahí
Encontramos grandes cavidades, grandes profundidades, pero esa profundidad de forma oblicua. ¿Y por qué oblicua, profesor? A eso se le llama fosa. La fosa de las Marianas, la más profunda a nivel mundial. En nuestro mar tenemos la fosa del Callao, la fosa de Tacna, fosa. Y de ahí ya viene la zona conocida como el fondo oceánico o simplemente el fondo abisal. El fondo abisal, ¿ya? Bien, ¿y por qué, profesor, tiene esa forma? Por las placas tectónicas. ¿Qué sucede? La placa de Nazca que viene hacia nosotros, en unos minutos más de detalle, hace este recorrido. A ver, profesor, se subduce, se hunde. Y, y cuando se hunde, se subduce, entonces genera también una hendidura en esta zona, formando las fosas. ¿Ya? Listo, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien. Ya. En el fondo de los océanos de los mares tenemos volcanes activos e inactivos, estructuras rocosas, estructuras rocosas y algunas hendiduras, conocido como el Valle del Rift. Y en forma general, ¿cómo se le llama a ello? Se le llama dorsal. Dorsal, ¿ya? Bien. Mira, esas estructuras rocosas, macizas, tridimensionales, que se encuentran bajo los continentes y los océanos, reciben el nombre de ¿qué? De, y ahí está el nombre, de, escriban por favor, escriban cómo se llama, ahí está con el, le antecede el nombre, por ejemplo, dice Nazca Sudamericana, Caribe, escocesa, africana, arábica, correcto, las placas. Son como piezas de rompecabezas que están bajo los océanos y bajo los continentes. En algunos casos colisionan, eso se llama convergen, o sea, simplemente chocan. A ver, profesor, mira, la placa de Nazca con la placa sudamericana. Ahí se habla de convergencia, colisión o choque. Y debido a esa convergencia, una de ellas se hunde. ¿Cuál es la que se hunde? ¿La que tiene mayor densidad o menor densidad? ¿Qué dicen? Menor Ya, densidad. se hunde. ¿La que tiene mayor densidad o menor densidad? Muy bien. La que tiene, se hunde, agua y aceite. ¿Cuál va a la profundidad? ¿El que tiene mayor o menor densidad? Ya estás en la playa, observando las gaviotas, en fin, tomando baño de sol, y tiras una piedra o un fragmento rocoso. Se hunde. ¿Por qué se hunde? ¿Porque tiene mayor densidad o tiene menor densidad? Muy bien, Eder. Mayor, mayor. Felicitaciones, Paucar. Claro, mayor densidad. En este caso, la placa de Nazca se hunde y se llama subducción. A ese hundimiento se llama subducción y es porque tiene menor o mayor densidad. A ver, Cruz. Mayor, 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 dicen. Muy bien. Pero, ¿qué sucede con la placa africana? A ver, profesor, póngalo de rojo red. Se aleja, se separa. Ya. Ahí se habla de divergencia o convergencia. Cuando se separan, se habla de divergencia. Muy bien, divergencia. Entonces, los principales movimientos son la de convergencia y divergencia. ¿Ya? Convergencia y divergencia. Listo. El manto. Es la zona que tiene mayor volumen. Mayor volumen. De las tres capas, corteza, manto y núcleo, la que tiene mayor volumen es el manto. Mayor volumen es el manto. Y está dividido para un mejor estudio en dos zonas. El manto externo, conocido también con el nombre de astenosfera. El manto interno, conocido con el nombre de pirósfera. ¿Sí? Ya. Muy bien.
Presten mucha atención a la imagen, ¿ya? A ver, a medida que voy avanzando, si algo no entiendes, escribe. Yo voy a dar lectura a todo lo que ustedes están anotando, a sus comentarios, interrogantes, y voy a hacer el comentario y dar la respuesta. Miren, tenemos las placas tectónicas. Aquí tenemos una placa tectónica que va hacia la derecha. La otra placa tectónica, la estructura rocosa, maciza, tridimensional que va a la izquierda. Ya. Ahí entonces habría convergencia o divergencia. Escriban, por favor. Convergencia o divergencia. Muy bien, Cusiboman. Divergencia. Cuando hay divergencia, entonces va a haber ruptura de la superficie, de la corteza, ruptura. Es como cuando tú te haces un corte, fluye la sangre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, al darse esa separación, ¿qué sucede con la roca líquida? Esa roca líquida, ¿cómo se llama? Magma. Lo estoy remarcando aquí con rojo red. Ya, profesor, con rojo red. Este magma es roca líquida. Al separarse las placas se da una fisura. Y cuando se da la fisura, entonces la roca líquida asciende. Y al ascender se solidifica. Puede ser bajo el océano, así es. Normalmente tenemos bajo los océanos. Uno de los más significativos es lo que se tiene bajo el océano Atlántico. Miren, miren. ¿Y cómo se llama? Cordillera submarina. Pero ¿con qué otro nombre también se le conoce? Ahí está una flechita, profesor, ya vi la flechita, vi el nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Dorsal, ¿no es cierto? Dorsal oceánica o también se llama cordillera submarina. Entonces las cordilleras submarinas se forman por la divergencia de placas. Así es. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya. Ahora, ¿por qué se mueven estas estructuras rocosas, macizas, tridimensionales? ¿Por qué se mueven? Ya. A ver, vamos a suponer que tu mamá un fin de semana te dice, Elena, Fiorella, en fin, estoy preparando un caldo de gallina. Ya, correcto. Ahora, ¿qué deberías observar en la superficie para que tú le indiques, sí, ya está hirviendo? ¿Qué deberías observar? Algo así como globos, burbujas, ¿sí o no? Ya. En este caso aquí se tendría, entre comillas, un caldo de qué? De rocas. Ya ese caldo de rocas que empieza a hervir y su ascenso puede ser en sentido horario o antihorario, se llama células de convección. Células de convección o corrientes convectivas. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Y miren ustedes, el ascenso puede ser, ahí está, simplemente lo estoy remarcando, ¿ya? El ascenso puede ser en sentido que, en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario. Pero podría ser en sentido horario, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Podría ser o no en sentido horario? Claro, profesor. Ya, ¿y qué sucede cuando ascienden? Cuando ascienden, estas células de convección o corrientes convectivas, cuando ascienden, golpean. ¿Golpean a qué? A la placa tectónica. ¿Y al golpear qué le genera? Al golpear a la placa tectónica, ¿qué genera? Genera movimiento. Y ese movimiento que uno puede ser a la izquierda y el otro a la derecha, genera la ruptura. Profesor, también genera los sismos, ¿no? Así es, la dinámica, el movimiento. En todo momento está en movimiento, sino que estos son procesos lentos. Se manifiestan cada cierto tiempo, ¿ya? Bien, entonces, a la pregunta, ¿por qué se mueven esas estructuras rocosas macizas tridimensionales llamadas placas tectónicas? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué la dinámica? La respuesta, ¿cuál es? Por las células de convección o corrientes convectivas. Muy bien, correcto. ¿Y por qué se dan estas células convectivas o corrientes de convección? ¿Por qué ocurrirán ello? Por la alta temperatura, por la alta temperatura, ¿ya? Entonces, si seguimos descendiendo, la temperatura aumenta, aumenta la temperatura, la densidad y la presión.
Aumenta la temperatura, la densidad y la presión. Y todo está ordenado en función a qué? En función a la densidad. El componente, aquella masa rocosa que tiene mayor densidad, está en la zona profunda. Aquel componente, aquella masa, aquella zona que tiene menor densidad, está en la zona superficial. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya, correcto. Una vez más, miren ahí las corrientes convectivas. Y cuando estas corrientes convectivas entran en dinámica, que no es otra cosa que la roca líquida que asciende y desciende, puede ascender y puede formar qué cosa. Miren en la parte de la izquierda. Pueden formar qué. Pueden formar los volcanes. Así es, muy bien, Pérez, correcto. Continuamos. Ahora estamos en la zona de la pirósfera, seguimos descendiendo, pero en esa zona ya tenemos mayor concentración del magma. ¿Pero qué cosa es magma? Es roca líquida. La temperatura va a estar en 1500, 1700, 1800, tal vez 2000 grados centígrados. Pero esa zona se caracteriza porque puede dar origen a qué? Correcto, muy bien, a los volcanes. La zona donde se concentra mayor cantidad de roca líquida se llama la cámara magmática y esto asciende por un ducto. Ese ducto por donde se abre paso todo ese componente que empieza a ascender, 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 la zona se conoce con el nombre de, ahí está indicando la flechita. ¿Cómo se le conoce? Escriban, por favor, escriban, escriban. ¿Cómo? Correcto. Muy bien. Y la parte superior se le conoce con el nombre de cráter. Correcto, muy bien. Y al ascender este magma genera una elevación del relieve y toda esa elevación del relieve parecido a un cono, el nombre lo dice. ¿Cómo se llama? Todo el relieve externo ya, esa elevación de la corteza, parecido a un cono, el nombre lo dice. ¿Cómo se llama? Muy bien, correcto, correcto. Y expulsa todos estos componentes, los piroclastos, la lava, el tufo, palabras sencillas, es decir, expulsa piedras calientes, a eso se le llama piroclastos, y una serie de componentes que encontró a su paso el ascenso del magma, de la roca líquida. Muy bien, en forma general se le llama lava. Cuando se da la erupción volcánica, trae aspectos buenos y aspectos malos. Ustedes siempre deben tener en cuenta que no existe lo absoluto, que dentro de un proceso, un fenómeno o un evento, siempre hay cosas buenas y hay cosas malas, porque no todo es malo al 100%, ni bueno al 100%. A ver, comente por favor, ¿cuál será lo bueno y cuál será lo malo de la erupción de los volcanes? Lo bueno, que arroja sedimentos, componentes, rocas, que lo vamos a utilizar de acuerdo a nuestros conocimientos. Por ejemplo, la piedra pómez o pomita lo utilizan como parte del cosmético. Es la piedra que flota en el agua. Se utilizaba antiguamente como parte de la materia prima para hacer los borradores. Algunos se acuerdan en primer grado, cuando estaba en colegio, con la Miss Yesenia, en el aula de la abejita, en fin. Perdías gran cantidad de borradores. Bueno, ahora ya no, ¿no? Ahora utilizan el corrector. Entonces, servía para hacer ello. En algunos casos y en algunos países también lo utilizan como parte de la materia prima para hacer las pastas dentales. Pastas dentales. ¿Y lo malo cuál será? Que altera las condiciones meteorológicas, afecta a la agricultura, a la población, entre otros. Es uno de los más activos en el Perú. ¿Dónde se ubica? ¿En qué región política? En Moquegua. Muy bien, Moquegua, correcto.
En esta zona, que es Círculo Cinturón de Fuego del Pacífico, tenemos cantidad de volcanes activos e inactivos. Pero uno que llamó la atención hace algunos años atrás fue porque la lava o el tufo de este volcán se inició así, una humareda bien blanco, 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 blanco. Y después de unos minutos y unas horas, ya era de esta forma, con esta coloración. Bueno, de día se notaba algo espectacular. Ya imaginen, de noche con la oscuridad resaltaba el lila, el fucsia, el azul, el azulino y todo ello. Paucar me dice, ¿y eso por qué, profesor? ¿Por qué? Lo que sucede es que debajo de esa zona se tenía gran cantidad de azufre. Entonces el magma, en contacto con el azufre, generó ese tipo de lava. Hasta ahora, bueno, de lo que se tiene información o conocimiento, no se ha visto la erupción volcánica de esa forma. Cuando se dan las erupciones volcánicas, ocurren cosas curiosas. Ustedes lo van a buscar por las redes sociales lo que ocurrió con el volcán Calbuco. Se notó algo así como un piroclasto, para que me entiendan, piedra caliente. Se supone que cuando es expulsado esta lava, la trayectoria debe ser parabólica, ¿no es cierto? Ya, apliquen sus conocimientos de física. Parabólica, ¿no es cierto? Ya. Estos son los piroclastos. Palabras sencillas, piedras calientes, ya. Debe ser parabólica. Pero ¿qué ocurrió? Al parecer un piroclasto de gran brillo ascendió de forma casi vertical. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Y luego hizo más o menos esta trayectoria, casi horizontal. ¿Me entienden? Generando todo un cambio en la física. Pero ocurrió algo aún más curioso. Y luego hizo esto. El retorno es a esa zona, pero también de casi paralela a la trayectoria que había generado. ¿Qué componente es eso? ¿Qué es lo que se tiene bajo los volcanes? ¿Y cuál es la fuerza en sí que se conoce? Miren, y luego hizo esto. Zigzagueó y se perdió, obviamente ya en el cráter. Usted lo puede encontrar todo ello, el volcán Calbuco en Chile. Hasta ahora desconocido. Hay muchas hipótesis, porque cuando se da la erupción, la lava, la temperatura estamos hablando de unos 200, 300 grados centígrados. Y hay una luz intensa. ¿Me entienden? No hay explicación. Y así, bueno, desde hace muchos años atrás, cuando se dan las erupciones volcánicas, muchos indican que avistan algo así como una piedra caliente que se aleja a varios metros. En algunos casos indican varios kilómetros aproximadamente y luego retorna y se pierde en el cráter. ¿Qué es lo que falta estudiar de los volcanes? ¿Qué misterios tienen los volcanes? ¿Qué hay realmente a 500, a 600, a 1000, a 2000 kilómetros de profundidad? ¿Qué ocurre? Ya, todo es un misterio. ¿Ya? Continuamos. Ahora llegamos a la parte interna y estamos casi al centro de la Tierra y el elemento químico que abunda, ¿cuál es? El elemento químico que abunda, ¿cuál es? El hierro, muy bien, el hierro, correcto, correcto. Para un mejor estudio se ha dividido en dos capas, ¿no es cierto? O subcapas, para ser exacto. El externo, que se encuentra en estado líquido, y el interno se encuentra en estado sólido. Pero ¿cómo es posible que se pueda encontrar en estado sólido si la temperatura está bordeando casi los 6000 grados centígrados? Si en la zona de la astenosfera la temperatura 500, 600 se tiene las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas es hervir las rocas. Pero ¿cómo se puede explicar entonces que en una zona donde la temperatura está bordeando casi los 6000 grados centígrados se puede encontrar en estado sólido? ¿Cuál es la explicación? Por favor, leer la información
Y ahí está la respuesta. Y luego ustedes me dan la respuesta por el chat, ¿ya? Escriban, por favor. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Por la presión. Eso ocurre en la dinámica de los fluidos. Muy bien, Mejía. Felicitaciones. Sí, pues, profesor. Dile a mis demás amigos que es Mejía el que está dando esa respuesta, ya que yo le he escrito por interno, me dice. Ya, muy bien, Mejía. Repita 50 veces. Bueno, 50 no puedo repetir. Dos de repente, ¿ya? Sí, pero en voz alta, pues, profesor, me dice Mejía. Claro, por la presión. Eso ocurre con la dinámica de los fluidos. En la dinámica de los fluidos, cuando la presión es fuerte, así la temperatura puede ser 6.000, 3.000, 4.000, 5.000, se va a encontrar en estado sólido. ¿Ya? Muy bien. Sí, profesor, siga repitiendo, pues que es Mejía, para que mis fans me escriban, dice. Bueno, ya. Quiere tener fans, dice. Sí, porque ando solito, profesor, dice. Ya. Muy bien, al menos ya apareció mi fans, que se llama Paucar, dice. Valió la pena, profesor, ser aplicado en el estudio, dice. Ya, muy bien. Ya les había comentado a inicio de la clase que los elementos químicos forman los minerales. Los minerales forman las rocas y las rocas los bloques continentales. Y sobre los continentes nosotros estamos desarrollando nuestras actividades geoeconómicas. ¿Ya? ¿Cuántos tipos se tienen? ¿Cuántos? Magmáticas, sedimentarias, metamórficas. Tres, muy bien, tres. ¿Ya? ¿Por qué le llaman magmáticas? Porque se han formado a partir del enfriamiento de esa roca líquida llamado magma. Pero ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Con qué otro nombre? Está en la parte inferior hacia la derecha. Ígneas, ígneas. Tenemos el basalto, el granito. El más abundante es el granito. Ya todo esto estudia el campo, todo esto es estudiado por el campo de la geología. ¿Ya? Sedimentarias aquellas que se han formado por fragmentos pequeños, que lo ha ido sacando poco a poco. Tal vez el viento o el desplazamiento de un curso de agua llamado río y lo va acumulando. En algunos casos, sedimentos orgánicos. Las rocas metamórficas, viene que de metamorfosis, aquellas que se han formado a partir del magma o de las sedimentarias. Aquellas que se han formado a partir del magma o de las sedimentarias son las metamórficas. Y ahí está, miren, magmática, sedimentaria, metamórfica. Magmática, sedimentaria, metamórfica. Dentro de las sedimentarias tenemos variedades, el conglomerado, arena, piedra compacto, la arenisca, arena, arcilla. Y tenemos también la caliza. Y en esa caliza tenemos gran cantidad de restos fósiles. En esa caliza tenemos gran cantidad de restos fósiles. A ver, mire, mire. ¿Ve? Mejía me dice, profesor, quiero hacerme conocido, pues, ¿cómo se llama esa piedra que puede flotar en el agua? Piedra pómez o pumita. Piedra pómez o conocido también como pumita. A veces lo ven en los mercados, ¿ah? Lo venden para limarse los callos, los juanetes, en fin. Pensar que esa roca estuvo a unos 1000, 1500 kilómetros de profundidad y salió vía las erupciones volcánicas. ¿Ven ahí lo de rojo red? Esos son restos de fauna. Y esos son los restos fósiles. Por eso que los geólogos dicen, las rocas hablan. Las rocas hablan. Las rocas hablan. ¿Ya? Bien. Ya
Tomaron foto, listo. Mira, cuando el magma asciende, a veces puede salir expulsado parte de ese material a través de los volcanes. A veces gran parte de ese magma se solidifica formando grandes bloques llamado batolito. En algunos casos, profesor, ¿qué es el acolito? Cuando el magma asciende, ligeramente eleva el relieve, ligeramente eleva el relieve, ligeramente eleva el relieve. ¿Ya? A ver, ¿ustedes conocen el Cerro Residencial San Cristóbal? El Cerro Residencial San Cristóbal, ¿conoce o no? Sí, 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 dice Mejía. Ahí estuve, pues, profesor. Muy bien, aunque tiene sus curiosidades y todo ello, ¿no? En la parte alta está la cruz y todo ello. Bueno, ahora no, pero en los meses de enero, febrero, de ahí se observa gran parte de Lima metropolitana. Está a 400 metros de altitud o 400 metros sobre el nivel medio de mar. ¿Por qué se formó esa elevación? Porque en esa zona ascendió el magma. Y cuando el magma se empezó a solidificar, empezó a elevar el relieve. Y eso es el origen. Tal vez muchos saben del atractivo turístico, pero muy pocos saben lo que hay debajo de ello. Y si hubiera salido gran cantidad de magma, ¿qué es lo que hubiera formado? ¿Qué dicen? Si hubiera salido gran cantidad de magma, ¿qué es lo que hubiera formado? Si hubiera salido gran cantidad de magma, ¿qué es lo que hubiera formado? Muy bien, correcto, un volcán. Así es, profesor. Y todas las elevaciones, las colinas o como comúnmente se le llama cerros, ¿tienen ese origen? No, algunos. ¿Y eso lo pueden determinar los geólogos? Claro. Y entonces hay que hacer una excavación, un hueco, no necesariamente. Para eso existen técnicas. Hoy en día, a la fecha 18 de agosto del 2021, se puede determinar lo que ocurrió hace más de 10.000 años atrás, la última glaciación. Cuando se dio la última glaciación, parte del mar, del océano, cubrió zonas continentales. Cubrió zonas continentales. ¿Y se puede determinar hasta dónde llegó ello? Sí, con las técnicas que hoy en día se conocen. ¿Ya? Bien, continuamos. En cuanto a lo que es la geodinámica interna, existen dos fuerzas. Las fuerzas son el diastrofismo, que está relacionado con las placas tectónicas, y la roca líquida que asciende, llamado magmatismo. Y eso es el resultado. Mira, las diferentes formas de relieve estudiado por la geomorfología es el resultado de fuerzas internas o endógenas o geológicas, el diastrofismo y magmatismo. Y también tiene que ver las fuerzas externas, o llamado también exógenas, la meteorización y la erosión, que lo veremos esta dinámica en la siguiente clase. Aquí las fuerzas están actuando de forma horizontal. ¿Ya? Tectonismo, porque está relacionado con qué. Diastrofismo, tectonismo, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Ya. Pero son dos movimientos, epirogénicos y también orogénicos. ¿Cuál es la diferencia? Orogénicos se dice cuando las fuerzas actúan de forma horizontal. Como profesor, a ver, hago un trazo de esta manera. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Esos son orogénicos. Cuando las fuerzas principalmente se dan así, son orogénicos. Pero si estas dos fuerzas presionan al relieve, se puede hablar de plegamiento o de falla. ¿Cuándo es plegamiento? Cuando hay plasticidad. Y entonces la estructura rocosa se flexiona pero sin ruptura. Eso es plegamiento. Y en el otro caso, cuando no hay plasticidad, se da ruptura y separación. Y si hay ruptura y separación, se conoce con el nombre ¿de qué? Escriban, escriban, ¿de qué? Está en la diapositiva. Muy bien, falla, 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 falla. Correcto, correcto, correcto. Ya. Plegamiento. Ya, profesor, no entendí. Gracias. Ahí está toda la información, dice Gómez. Gracias, profesor. Ya, el flexionamiento de la corteza sin ruptura da origen aquí a las cordilleras, la cordillera blanca, la cordillera negra, la cordillera Himalaya y los valles. Anticlinal es lo que es convexo, ¿ya?
Convexo, profesor, sí, las elevaciones. Ya, ese es el anticlinal, alto. Sinclinal es la zona hundida. A ver, profesor, pásalo con azul, pues. Ya, con azul. Ya, el azul sería un sinclinal y el rojo anticlinal. El callejón de Huaylas, donde se desplaza el río Santa. ¿Me entiende? Ya. Anticlinal, sinclinal. Y esto ocurre mayormente en rocas, anota, en rocas sedimentarias. En rocas sedimentarias mayormente ocurre el plegamiento porque tiene la capacidad de flexionarse. Ejemplo, usted coge eh, un pedazo de papel, una hoja de papel, lo estruja y lo suelta. Ahí hay plasticidad, pero eso no lo puede hacer con un bolígrafo. No lo va a estrujar y luego va a regresar a su forma original, ¿sí o no? Va a haber una ruptura. Ahí no hay plasticidad. Listo. ¿Se entendió? Me escriben ahí sí, sí o no, no. Mírenme, ahí está la fuerza que está actuando. A ver, profesor, no veo esa fuerza, no veo, profesor. Mire, mire, con azul lo voy a remarcar, ¿ven? Ya. ¿Ven o no ven? Sí, ahí está la fuerza horizontal. Y entonces el relieve se ha corrugado, este es plegamiento. La zona alta, 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 alta se llama anticlinal. Y la zona baja, la zona hundida, la zona cóncava, ¿cómo se llama? Sinclinal, 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 sinclinal. ¿Ya? Muy bien. Sí, ah, profesor, pasa nomás las diapositivas, dice Gómez. Muy bien, felicitaciones. Ya entendí todo ello. Mire, ya ahí está. La parte alta se llama anticlinal, la parte baja sinclinal. El anticlinal serían las montañas. Profesor, yo conozco Ancash, he estado al pie del nevado Pastoruri, el Alpamayo, el Huandoy, Huancarhuaz, el nevado Allin Capac o Allin Capac, o próximo al nevado Ausangate. Todo ello sería ejemplo de anticlinal. Así es, ya, anticlinal. Seguimos. La parte alta, anticlinal. La parte baja, sinclinal. La parte alta, acuérdate, A de alta, anticlinal. La parte baja, sinclinal. ¿Ya? Pero ¿qué ocurriría si en una pregunta de examen viene lo siguiente? Miren ahí. Usted está vacacionando por algún lugar y ya en el campo se perdió. ¿Cuál es anticlinal? ¿Cuál será sinclinal? Todo es un proceso. No vayan a pensar que una montaña se forma en 5 días, en 1000 años o en 100 años. Son millones de años. Son procesos lentos. A ver, voy a pasar con rojo, red y con verde. Y ustedes me van a decir si es anticlinal o sinclinal. A ver, profesor, primero con rojo, red. Ya, miren, rojo, red. Sí, profesor. Ese colorcito es mi preferido. Y ahí recién se está formando. Ya, muy bien. Listo. Lo de rojo será, escriban, anticlinal o sinclinal. Muy bien, Paucar. Muy bien, Gómez, Pérez, Condori. Muy bien, anticlinal. Si hay un anticlinal, debe haber un sinclinal. De hecho, ¿cuál es? Mire acá lo de verde. ¿Ven? Ya, profesor. Recién se está formando ello, ¿no? Claro, está en proceso. Tal vez, pasados 5, 10 millones de años, veremos ya una gran elevación en la parte de la izquierda y una gran hendidura o una gran depresión en la parte de la derecha. ¿Ya? Bien, ¿se entendió ello? Ponen sí, sí o no, no. Ya, correcto. Continuamos entonces. Falla. ¿Qué cosa es falla? Cuando hay ruptura y separación. Falla, ruptura y separación. Falla, ruptura y separación. Falla, ruptura y separación. Y cuando hay ruptura y separación, ciertas zonas son planas, altas. Se llama horst. Geográficamente se le dice meseta. Y esas hundidas, esas zonas cóncavas, se llaman graben. Y ahí, en esa zona hundida, se acumula cierto volumen de agua. Y al acumularse cierto volumen de agua, da origen a la formación de que de lagos y lagunas. Conclusión entonces, conclusión. ¿Dónde? Hay mesetas que debe haber.
¿Qué debe haber? Donde hay mesetas, ¿qué debe haber? Lagos o lagunas. Mesete Collao, lago Titicaca. Mesete Bombón, el lago de Chinchaycocha. Y así, donde hay mesetas, se tienen lagos o lagunas. ¿Y cuál es la diferencia? Me dicen, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el lago es de mayor profundidad navegable, laguna de poca profundidad y no navegable. ¿Ya? Listo. Eso es en teoría. A ver, vamos imaginariamente a recorrer cierta zona andina. Ya. Por estas fechas normalmente se realiza el Chacu. ¿Qué es el Chacu? El arreo, donde cantidad de extranjeros llegan para acompañar esa faena. El arreo a los camélidos. Estamos en la meseta de nombre Pampa Galeras. Ven ahí, la cantidad de camélidos. Ahora, esa zona es el resultado de que de Horst o Graben. Ahora ya estamos, entre comillas, en el campo, en el relieve, en la realidad. Horst o Graben. ¿Qué dicen? Escriban, por favor, escriban. Horst o Graben. Horst, muy bien, Cusihuamán, lo máximo, correcto. Ahora nos trasladamos a una isla flotante donde están los descendientes de los Uros. Uro en Aymara, traducido al castellano, quiere decir pescador. Miren esa técnica, ese talento para hacer esas embarcaciones, ¿ve? El volumen de agua está sobre qué, sobre el Horst o sobre el Graben. Sobre el Horst o sobre el Graben. Muy bien, Cusihuamán, grave, correcto. Listo, excelente, excelente. Ahora, los movimientos epirogénicos dan lugar a la formación de los continentes y de grandes elevaciones llamados escudos, pero cuando esas elevaciones son de 2, 3, 4 kilómetros cuadrados, es decir, de menor área, se habla de los tablazos. Tablazos, ¿ya? Muy bien. Si una zona asciende, la otra zona desciende. Si una zona asciende, la otra zona asciende. ¿Me entienden? Y así siempre tiene que darse. Listo. Una zona asciende y la otra zona desciende, pero ya no puede seguir el ascenso y tampoco puede continuar el descenso, se da un equilibrio. Y cuando se da ese equilibrio se llama isostasia. Repito, ¿qué es la isostasia? Es el equilibrio. Ya no sigue el ascenso y en la otra zona ya no sigue el descenso o el hundimiento. Eso es isostasia. En ciertas zonas se da esto. Por ejemplo, estamos imaginariamente en Piura y vemos el tablazo de Lobitos. Lobitos. Lobitos, sí. Esta zona hace millones de años atrás ha estado bajo el nivel del mar, casi a unos 200 metros. ¿200 metros? Sí, 200 metros de profundidad. Y ahora ascendió. Eso es el tablazo. Lobitos. También hay cantidad, negrito, restín, los órganos, la brea, pariñas, entre otros. Máncora es uno de los más altos. Pero cuando es de mayor área, de mayor volumen, se habla de escudos. Normalmente esos escudos se tienen en Brasil, en Canadá. Pero si hablamos de miles de kilómetros cuadrados, ya estamos hablando de continentes. Entonces, debido a un proceso de epirogénesis, se han formado continentes, escudos y tablazos. Pero ya les he indicado que si hay zonas que están en ascenso, debe haber zonas que están ¿en qué? En hundimiento o en descenso. Correcto. Y así. ¿Y cuáles son? Nos vamos a Lima Metropolitana y a 64 kilómetros al sur encontramos el distrito de Chilca, la provincia de Cañete, región Lima. Esta es una depresión y sobre esta depresión se ha acumulado cierto volumen de agua que aflora del mar y también de algunas aguas subterráneas. Hay tres, la Encantada, la Mellicera y la Milagrosa. En esa zona se dan o se percibe en el firmamento luces que no tienen explicación. De un momento se torna rojizo, verde y con movimiento. ¿Qué fenómeno meteorológico es? No hay explicación a la fecha. Magmatismo. Ya te he explicado que consiste en el ascenso de la roca líquida, ¿no es cierto? Cuando esa roca líquida asciende, puede quedar solidificado bajo la superficie a unos metros, puede quedar solidificado o
puede ascender y formar ¿qué cosa? Los volcanes. ¿Ya? Ahí tienen toda la información. Ya. Ya te expliqué que es el cráter, la chimenea, cono volcánico. También lo tienes en el material digital que se te ha hecho llegar. Todo está ahí. ¿Ya? Ahí tenemos batolito, dique, cenolito, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre un batolito y un cenolito? A ver, la diferencia. ¿Cuál será? Batolito y cenolito. Batolito es cuando hay gran acumulación, se ha compactado. Puede ser un diámetro de cuánto, de 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilómetros. En cambio, un cenolito se ha solidificado, pero el diámetro es menor. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 metros. ¿Ya? Bien. Cuando el magma asciende, a veces se encuentra agua a pocos metros de profundidad. Si el magma asciende con una temperatura de 200, 300 grados centígrados, entonces el agua empieza a hervir y sale expulsado. Y eso se llama geyser. Si alguna vez usted quiere llegar al cañón del Colca o el Cotahuasi, desde el pueblito cercano tiene que hacer una caminata un aproximado de 3 a 4 horas. Pero en ese trayecto, en ese recorrido, observará que entre las rocas se tiene agua en estado gaseoso, que en algunos casos se eleva a 15, 20, 30 metros. Y de un momento a otro esto disminuye a 1 metro, medio metro. Pasa unos minutos, se eleva a 15, 20 metros y así. Eso es el geyser. Pero cuando el magma asciende y la temperatura es menos de 100 grados, el agua no va a hervir. Puede ser 30, 40. Simplemente el agua lo calienta o lo mantiene caliente. Y eso es conocido con el nombre de baño termal. Lo de Yura, los baños del Inca. O en Lima, si ustedes se encuentran en Lima Metropolitana. Pachangara, conocido también como Churín, o el descanso del guerrero. Si usted llega aún en el mes de agosto, de julio, de septiembre, la temperatura ambiental puede ser ¿cuánto? 10 grados, 12 grados. Pero esa laguna natural presenta una temperatura de 25 hasta de 30 grados, porque hay varias lagunitas. Ya, todo eso es lo que genera el magma cuando asciende, pero a veces puede formar los volcanes. Y ahí tenemos las zonas volcánicas en el mundo que coincide con el círculo o cinturón de fuego del Pacífico. Y esos son los lugares que se encuentran en el círculo o cinturón de fuego del Pacífico. Toda la parte occidental de América, toda la parte oriental de Asia y Oceanía. También el Mediterráneo, la zona que está al sur de Europa, al norte de África, una cordillera submarina que es del Atlántico, entre otros. ¿Cómo se formaron los bloques continentales? Casi aproximadamente 100 años. En 1915, el alemán Alfred Wegener indicó que todo ello se ha formado a partir de ¿qué? De un bloque denominado la Pangea o Pangea. Pan, ¿qué quiere decir? Todo. Gea, tierra. Tierra junta. La Pangea. ¿Ya? Si existió un continente llamado Pangea, entonces también existió un océano llamado, a ver, llamado Pantalasa. ¿Qué quiere decir Pantalasa? Mares juntos. ¿Ya? Entonces, el primer bloque continental, Pangea. El primer océano, Pantalasa. Al fraccionarse, se vieron dos, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, quedando entre los dos, entre la Eurasia al norte y Gondwana al sur, quedando entre los dos el primer mar, que se le conoció con el nombre de Mar de Tetis. En la actualidad, ese mar de Tetis es conocido con el nombre de Mar Mediterráneo. Y ese mar Mediterráneo se encuentra al sur de Europa y al norte de África. ¿Ya? Por favor, captura imagen o foto. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Ninguno? Ya, seguimos. Y ahí está, mira. Hace 225 millones de años se tenía la Pangea. Al fraccionarse en la Eurasia y Gondwana se forma el primer mar de Tetis. Y así poco a poco se fue fragmentando, separando. Y en la actualidad ya tenemos así los bloques continentales separados. Pero ¿qué pasó con esa teoría de la deriva continental? ¿Cuál es la crítica? La crítica es que no pudo responder en su tiempo. Hay que entender, en 1915, ¿por qué se separaron? ¿A qué se debió principalmente el alejamiento de América con África y otros bloques? En su tiempo no pudo explicar. Y es por eso que aparece otra teoría. Una teoría que no lo refuta, sino complementa lo que Alfred Wegener no pudo explicar, que es la tectónica de placas. Allá por los años 1970, 1975, el gran geólogo Harry Gies indicó la existencia de estructuras rocosas, macizas, tridimensionales, llamadas las placas tectónicas, y que están en movimiento a razón de 5, 6, 7 centímetros por cada año. Están en movimiento por las corrientes convectivas. Esto posteriormente se va a demostrar y es una teoría que complementa sobre la formación de los continentes. Y ahí explica que las placas tectónicas, algunas divergen, se separan, otras colisionan, como la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ya, a ver, algo práctico. El descubrimiento de América, 1492. Ya, ustedes, a ver, número uno que son en historia. Cristóbal Colón partió de qué zona, de qué puerto, de Palos, sí o no, ya, un 3 de agosto de 1492. Muy bien, ya. Y llegó 12 de octubre de ese mismo año a una isla que lo llamaron El Salvador o Guanaí, ¿no es cierto? Ya. Presten mucha atención, ¿ah? Ustedes que son número uno en matemática. Esto lo recorrió, esta distancia, en 1492. Estamos en 2021. Primera pregunta, ¿cuántos años han transcurrido? ¿Cuántos años han transcurrido? Rápidamente, por favor. ¿Cuántos años han transcurrido? 529 años. Pero cada año la separación es de casi 5 centímetros. El alejamiento es de 5 centímetros. Entonces, a la fecha, ¿cuántos centímetros más se tiene de distancia? Porque se están separando. Tendrías que multiplicar 5 por 529. A ver, multiplican. Y luego eso lo pasas a metros. ¿Y cuánto le sale aproximadamente? Ya, rápido, por favor, porque faltan todavía 100.000 diapositivas. ¿Cuánto? Multiplícalo por 100, ya. En metros, ¿cuánto te sale? 26. ¿Sí? A todos les sale un aproximado, un aproximado. Ya, muy bien, 26 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta fecha, hoy, 18 de agosto del 2021, se quiere hacer el mismo recorrido de Puerto de Palos hasta la isla de Guanaí, no se va a recorrer la misma distancia que lo hizo Colón, sino tendríamos que recorrer 26 metros más. 26 metros más. Profesor, pero desde ese tiempo a la fecha, 26 metros, muy poco. Son procesos geológicos. Profesor, y si pasaría 1 millón de años, 2 millones de años, ahí sí se nota la diferencia, claro. Pero tal vez dentro de 5 o 10 millones de años, esto estará interrumpido, porque esta cordillera submarina está, entre comillas, en ascenso, creciendo, y habrá una separación. Todo se está modificando, sino que esa modificación se da en millones de años. Es por eso que muchos geólogos indican que el río Amazonas, hace miles de años atrás, no se desplazaba hacia el océano Atlántico, sino hacia el océano Pacífico. Como cambió obviamente la morfología y el relieve, entonces también cambia el desplazamiento del volumen de agua. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Y eso es el movimiento, los movimientos principales. Tenemos lo de divergencia, separación, lo de convergencia, choque y hundimiento. Cuando se da el hundimiento, forma una cavidad llamada fosa. Pero en algunos casos también es transformante. Es muy poco. Una placa tectónica como que raspa, no va por la derecha y el otro va por la izquierda. Raspa, pero casi no genera fuerte modificación. ¿Ya? Y así. Una vez más. Pero ¿cuáles son los movimientos principales? Los movimientos principales son divergencia y convergencia. Divergencia y convergencia. Los movimientos sísmicos. ¿Por qué se dan principalmente los movimientos sísmicos? Por las placas tectónicas y por el ascenso del magma. Por las placas tectónicas y por el ascenso del magma. ¿Ya? Bien. A ver. Cuando nosotros hablamos de la liberación de la energía en la zona profunda, esto se llama el hipocentro. Hipocentro. ¿Ya? Lo que ocurre eh, en la zona profunda. Hipocentro. Cuando esas ondas llegan a la superficie terrestre se llama el epicentro, el epicentro. Pero ¿cómo vas a darte cuenta que te habla del hipocentro cuando te dicen profundidad, profundidad, profundidad? Van anotando profundidad. A ver, profesor, escríbalo con letras góticas. Profundidad. Profundidad, ¿ya? Profundidad. Y, y cuando llega a la superficie, hablamos de dentro. Y el epicentro, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque te indican en norte, sur, este, oeste. ¿Cuáles son las ondas sísmicas que se generan a partir del hipocentro? Las ondas P primarias y las ondas S secundarias. Al detalle te muestro en las siguientes diapositivas, ¿ya? Y el epicentro es la zona superficial. Y de ahí se originan dos ondas sísmicas, las ondas R. Rayleigh y las ondas Lobe. ¿Cómo son? Te muestro en las siguientes diapositivas. Ya. Lectura, por favor. Al lugar donde la Tierra libera cierta cantidad de energía se llama foco o hipocentro. ¿Listo? Las ondas internas se llaman las ondas P primarias o longitudinales. Son las que llegan primero. ¿Y por qué llegan primero? Porque pasan sólido, líquido, gaseoso. Las ondas S o secundarias también son conocidas como transversales. Pasan solo el componente sólido y por eso demoran en llegar. Pero ambas se inician desde el foco o el hipocentro. Y ahí está el detalle. Las ondas S o secundarias.
Las ondas primarias fueron descubiertas en 1899. Tenemos las ondas externas o superficiales que se originan a partir del epicentro. Tenemos las ondas Lobe. Las ondas Rayleigh. Y así se desplaza la sonda Rayleigh. De forma de una elipse. De forma de una elipse ascendente. Es la que mueve y remueve toda la superficie terrestre. Y estas son las que generan mayores daños. Son las que generan mayores daños. Son las que generan mayores daños. Ya. Para terminar la teoría, tenemos la escala de Ritter, que nos indica la magnitud. ¿Y qué es la magnitud? ¿Cómo se entiende? Cantidad de energía liberada desde el foco o hipocentro. Y se indican en números arábicos, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuando normalmente es 6 o 7, ya se habla de temblor o terremoto. ¿Cuándo es temblor? Cuando se da el movimiento y no hay daños. Pero si hay movimiento y hay daños personales o a la infraestructura o al entorno o al ambiente, ya se habla de terremoto. Normalmente se da entre 6 o 7. Para maremoto, mínimo tiene que ser 7. Mínimo tiene que ser 7. Maremoto, se agita el mar y al agitarse el mar forma olas en el puerto. Lo llaman también tsunami y esas olas llegan hacia la zona continental. Para que exista tsunami, olas de 50, 30, 40 metros de altura, tiene que haber maremoto. Para que exista maremoto, el sismo o seísmo debe ser mínimo 7. ¿Ya? El Instituto Geofísico del Perú indica entonces que dentro de la escala de Richter se habla de magnitud local, cuando los sismos son hasta 6,5. Y mayor a 6,5 ya se habla de magnitud de momento. Ya llega a 7, 7,5, en fin. Claro, no queremos que ocurra ello, ¿no? Porque a partir de 6, 6,5, 7 y más de 7 ya genera gran cantidad de daños. Más o menos para que tengas una idea en la escala de Richter, ¿no? Que se expresa en números arábicos. ¿Ya? Para que quede bien claro ello. Magnitud, tenemos la definición y tenemos la escala. La escala de Mercalli modificada en romanos, ¿no? Del 1 al 12. Esto nos indica la intensidad, los efectos, los daños. Por ejemplo, si yo les digo, ocurrió un movimiento telúrico de 3,2 en Richter. ¿Cómo habrá sido 3,2? ¿Cómo se diferencia con Mercalli modificada? La intensidad, o sea, los daños. Al ocurrir este sismo de 3,2, 3 viviendas han colapsado. Hay 3 heridos. Y hay fisuras en las calles, en las avenidas. Ahí te estoy hablando de los daños, de la intensidad. Ahí te hablo en función de Mercalli modificada. Y eso se va a graduar mediante una escala que está en números romanos, del 1 al 12. 12 ya es desastre, colapso. Miren, si en una zona urbana se da el sismo y todo colapsó, todas las viviendas han colapsado, los postes de alumbrado público han caído, totalmente está interrumpida los servicios de la ciudad. Si totalmente está interrumpida los servicios en la ciudad, entonces ya es catastrófico, sería 12. El sismo más grande de nuestra historia ocurrió en la historia mundial en 1960, en Valdivia, Chile, llegando hasta 9,5 a la escala de Richter. Y el sismo más grande de la historia en el Perú
llegó hasta 7,8. En 1970, en Ancash, se desprendieron inmensos bloques de roca y hielo, sepultando a la antigua ciudad de Yungay. Más de, para algunos, 50.000, otros 70.000 entre muertos y desaparecidos. Y al agitarse el nivel del mar, el nivel de los océanos, no solamente afectó Chile, no solamente hubo erupciones volcánicas en el Perú, aunque el inicio fue en Chile, sino que también ese oleaje llegó ¿hasta dónde? ¿Hasta qué país? Hasta un país que está en el otro extremo del océano Pacífico, hasta Japón. Imagínate el movimiento de las aguas que se sacudieron Chile, llegaron hasta el otro extremo, hasta Japón, hasta Japón. Finalmente, un ejemplo para que entiendas todo ello. Yo voy a hacer este primer ejemplo y ustedes me van a indicar el segundo ejemplo. IGP, así nos muestra Instituto Geofísico del Perú. Eso es la información. IGP es Instituto Geofísico del Perú, el Centro Nacional de Estimación Sísmica. Bueno, ese es el código que ellos manejan, la fecha y la hora. Acá dice 23, sería de junio del 2021, ¿no? 7 de la mañana, 02 minutos, 30 segundos. Cuando te dice la magnitud, es la escala de Richter. Profundidad, eso es el hipocentro o foco. Hipocentro o foco. ¿Por qué la latitud menos? Porque está en el sistema de WGS84, en el sistema geodésico mundial, ¿no es cierto? Cuando es menos, es porque es sur. En longitud también, cuando es menos, es longitud oeste. Esto en el sistema geodésico mundial, ¿verdad? Intensidad. Ya, intensidad, eso es la escala de Mercalli modificada, se expresa en romanos. De repente han contabilizado algunos daños. Cuando te dice referencia, eso es el epicentro. ¿Y cómo detectas que es el epicentro? Porque te indican sur, norte, este, oeste, o te indican sureste, noroeste, en este caso suroeste, de Chilca. Primero nombran el distrito, después la provincia, después el departamento o región. Entonces, ese sismo se inició a 16 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima. ¿Ya? ¿Está bien? Una vez más, magnitud, la escala de Richter, profundidad, el hipocentro, latitud menos sur, longitud menos oeste, intensidad, escala de Mercalli modificada. Referencia es el epicentro. Ya, ahora ustedes me indican. Magnitud, ¿qué cosa es? Escala de Richter. Profundidad, hipocentro. Latitud sería, si está con menos, es norte o sur. Sur. Longitud está con menos, ¿qué cosa es? Oeste. Intensidad dice, de 5 a 6. Intensidad está en romanos. Mercalli modificada. Cuando dice referencia, 33 kilómetros al suroeste del distrito de Mala, de la provincia de Cañete, del departamento de Lima. Primero va el distrito, luego la provincia y luego el departamento. Eso es el epicentro. Muy bien, perfecto, felicitaciones. Les indico esto porque puede venir en un examen más o menos así. Y te va a pedir que determines cuál es lo que se refiere a la escala de Ritter, la escala de Mercalli, al epicentro o al hipocentro. ¿Ya? Muy bien, estimados alumnos. Felicitaciones. Bueno, a ver, traten de ustedes desarrollar la práctica y la próxima clase les doy las respuestas. ¿Hasta ahí alguna pregunta en teoría? ¿Alguna pregunta en teoría? ¿De la teoría alguna pregunta? ¿Ninguno? Bien, estimados alumnos. La próxima clase entonces le doy las respuestas. Gracias por su atención, cuídense y éxito en todo lo que tengan que desarrollar.